Hola, ¿qué tal? Amada iglesia, el amor del Padre. Qué privilegio estar aquí una vez más con ustedes para compartirte la palabra de Dios. Ya se ha alargado un poco más esto de lo que esperábamos, pero Dios no ha dejado de trabajar. Dios no ha dejado de mostrarnos su gran amor y su fidelidad. Y igual no hemos dejado de extrañar esta semana a la congregación, a ti, tu familia, tu participación en la alabanza, en la asistencia de este lugar. Y esperamos ya pronto pase esta contingencia para poder reanudar, para poder estar aquí una vez más en toda la dinámica de congregación a la cual estamos acostumbrados. Quiero extender un saludo muy especial esta semana a nuestros maestros. En esta semana se celebró el Día del Maestro y quiero extender un fuerte abrazo y un caluroso saludo y un reconocimiento. Gracias por todo tu esfuerzo que vienes haciendo con esta congregación, con los niños, con los adolescentes. Y pues qué bueno que de alguna forma este tiempo te está sirviendo, yo sé, para refrescarte, para descansar un poco de esta dinámica. Y yo sé que volverás con todo tu corazón y todo el amor cuando sea necesario, cuando se pueda, para poder venir a dar clases una vez más aquí a los niños, a los adolescentes. Y bueno, si tú no eres miembro de esta congregación, igualmente recibe un saludo, espero te encuentres bien y espero que esta palabra a cada uno de nosotros nos ayude el día de hoy a crecer, a avanzar, a fundamentarnos en Dios, en la fe, en Cristo, en nuestro crecimiento cotidiano. Y pues bueno, iglesia, entrando a la palabra, yo quiero hoy compartirte un tema que yo titulé Edificadores Anónimos. Y yo quiero que me acompañes al libro de Nehemías y yo quiero poner un fundamento muy importante antes de entrar de lleno a esta enseñanza. Quiero poner un fundamento que quiero que tengas presente durante toda esta predicación, durante toda esta enseñanza. Y en Nehemías, capítulo 1, verso 1 al 4, dice lo siguiente. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Quiero que vayas al capítulo 2, vamos a leer el verso 1 al 6. Dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dijo el rey, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé un tiempo. Y quiero poner un fundamento de las características de una motivación correcta para involucrarme, para edificar, para servir, para trabajar o para emprender algo para el reino de Dios. Tiene que haber una motivación correcta y una motivación correcta tiene las siguientes 3 características. Número 1, tiene una carga genuina por las personas y por la condición en la cual las personas se encuentran. Número 2,
Una motivación correcta está acompañada de oración y ayuno. Y número 3, una motivación correcta tiene un entendimiento muy claro de lo que es la autoridad y de lo que es el orden. Con esto como fundamento, quiero que entremos a este tema de los edificadores anónimos. Y quiero que vayas al mismo libro, a Nehemías capítulo 3, en el verso 1 al 5 leeremos. Dice lo siguiente: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Verso 5, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Escucha lo que acabamos de leer. En el contexto en el cual estamos leyendo, Nehemías ya salió con una autorización de parte del rey para reedificar los muros de Jerusalén. Y él llega y habla con la gente de Jerusalén acerca de los planes que él traía de parte de Dios. Ya vimos que él traía una motivación correcta, que él ya traía un respaldo de la autoridad, que él ya venía caminando en un orden, y él llega y motiva a la gente de Jerusalén y de sus alrededores, al pueblo de Israel, a reedificar el muro para que la ciudad volviera a ser una ciudad segura para ellos. Y en este capítulo 3 comienza la reconstrucción. Todos motivados se levantan a reedificar. Y tienes que entender que el tiempo de Nehemías simboliza un tiempo de edificación, simboliza un tiempo de restauración, simboliza un tiempo de cambio, un tiempo de oportunidad. El tiempo de Nehemías nos habla de un despertar. La palabra en la historia de Nehemías nos habla de una necesidad de obreros, de una transición, nos habla de los tiempos de Dios. Todo esto representa en parte la historia de Nehemías. Pero el verso 5 nos dice muy claramente que los tecoitas se levantaron a edificar, pero que sus grandes, dice la palabra, dice el verso 5, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Entonces, amada iglesia, yo quiero que entremos a un poco más aquí en la palabra, analizar qué nos está diciendo la Biblia. La palabra grande es la palabra adir y habla de ancho, de grande, habla de poderoso, de fuerte. Es decir, lo que sucedió en esta parte del muro es que los que tenían las cualidades y las capacidades no se dispusieron a edificar. Todos los demás que estaban edificando, en los versos que leímos, estaban relacionados con hombres de renombre. Si tú te fijaste, dice que Eliasib, el sacerdote, edificó, dice que Zacur, hijo de Imri, habla de los hijos de Sena, habla de Meremot, de Berequías, pero al llegar al verso 5, dice que los tecoitas no tuvieron el respaldo de sus grandes, de los de renombre. ¿Y qué hicieron los tecoitas cuando la gente de renombre, la gente de peso, la gente de capacidad se negó a edificar juntamente con ellos o no pudo edificar juntamente con ellos? ¿Qué hicieron ellos? Y la respuesta es, se pusieron a edificar sin tener un renombre. Se pusieron a edificar, aunque la gente de más capacidad tal vez estaba desmotivada, tal vez estaba distraída, tal vez no tenía su interés en las cosas ni en los tiempos de Dios. Y
Y la pregunta es, ¿por qué fueron capaces los tecoitas de, a pesar de no contar con un renombre, de participar en la obra tan importante que Dios estaba llamando a realizar en ese tiempo de Nehemías? ¿Por qué pudieron los tecoitas? Escucha, tenemos que entender, como ya dijimos en el fundamento que pusimos, ellos estaban dentro de un contexto de la motivación correcta. Ellos estaban dentro de la autoridad, estaban dentro de los, ¿cómo les digo?, de los intereses correctos que se necesitaban para edificar. Y dentro de ese contexto, dentro de esas características, ellos tenían algo más. Y ellos son tecoitas, vienen de Tecoa. Y cuando tú analizas el nombre de Tecoa, de esta ciudad, es la palabra tacá. Y su raíz primaria habla de ruido, habla de bulla, habla de palmotear, habla de tocar un instrumento, habla de convertirse en fiador al dar la mano. Esta palabra quiere decir clavar un clavo, un dardo o una flecha. ¿Por qué es importante que entendamos esto, iglesia? Escucha bien, porque tú y yo hemos sido llamados a edificar. Hemos sido llamados a edificar juntamente con Dios su reino, a edificar su iglesia, a edificar nuestras familias, a edificar a gente que está destruida en medio de la sociedad. Y tú y yo hemos sido llamados, y no podemos darnos el lujo de desanimarnos cuando no contamos con un renombre, cuando no contamos con una fama o con una habilidad tal vez tan notoria como otros. Los tecoitas, escucha bien, ya vimos. Ellos tenían dos características. Nos habla que Tecoa habla de ruido, de bulla, de música, de palmotear. ¿Sabes? Esto a mí me dice que ellos eran gente alegre, que ellos eran gente de regocijo. Pero escucha bien, esta palabra dice que Tecoa también habla de comprometerse, hacerse fiador al estrechar la mano. Es decir, ellos eran gente con determinación, gente que tenía palabra. Y esas dos características los impulsaron en medio tal vez de un abandono de sus principales hombres de renombre, y ellos no se desanimaron a pesar de no contar con ese respaldo o esa motivación, y se lanzaron a edificar sin importar que lo estaban haciendo en el anonimato. Pero, iglesia, traigamos esta historia acá, a nuestros días, a nuestra vida, a nuestro ministerio. ¿Qué hacemos tú y yo, hermano, hermana, cuando los grandes no quieren edificar con nosotros o con lo que nosotros sentimos que hay que edificar? ¿O quieren edificar con una motivación incorrecta? ¿Sabes? Porque hay gente que ha sido desmotivada al ver a los hombres de renombre trabajar con las motivaciones incorrectas, y a ellos se les han ido las ganas de colaborar, de trabajar, de edificar, de compartir el evangelio, de predicar a Cristo, a causa de que vieron a alguien de renombre con las motivaciones incorrectas. Entonces, ¿qué hacemos tú y yo cuando estas cosas pasan? Y la respuesta la sabemos: nos desanimamos, flaqueamos, bajamos la marcha, bajamos el ritmo, la intensidad, la pasión se nos va, los sueños se nos apagan. ¿Por qué? Porque entramos, por decirlo así, en un anonimato donde no tenemos el respaldo, la motivación de un renombre que nos esté empujando, que nos esté animando, que nos esté reconociendo, que nos esté representando delante de un pueblo, de una sociedad, de un gobierno, de un ministerio, de una congregación o de un grupo de cristianos. Y nos desanimamos y dejamos de hacer lo que hacían los tecoitas. Te recuerdo que ellos eran hombres de regocijo, y también eran hombres de palabra. Y muchas veces ese desánimo nos lleva a faltar a nuestra palabra, que
prometimos a Dios, que comprometimos a Dios, que comprometimos a su pueblo, a su reino, y que motivados en su momento correctamente, con las intenciones correctas, pero finalmente algo pasa, nos sentimos descobijados y nos desmotivamos. Pero yo te quiero hablar, amada iglesia, en este día, también de los anónimos que se hicieron grandes, anónimos. Te quiero hablar de hombres y mujeres que hasta el día de hoy no tienen un renombre, pero que colaboraron en eventos muy interesantes y muy importantes, o que fueron una catapulta de personajes que sí llevaron un renombre en la historia del pueblo de Dios, en la historia de Dios y el mundo. Y quiero que me acompañes a Primera de Samuel, al capítulo 9, y que leamos del verso 1 al 8. Dice lo siguiente: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Alfa, hijo de un benjaminita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobresalía a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó al monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Zip, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvamos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciéndole: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Amada iglesia, estamos hablando de el criado buscaburras, por decirlo así. Estamos hablando de un hombre que la Biblia no nos dice su nombre, y lo llama varias veces el criado, solamente le llama el criado. Pero este criado anónimo fue el que provocó el encuentro entre Saúl, el primer rey de Israel, y el profeta Samuel. Este criado anónimo, que simplemente sabemos que era un criado de la familia de Saúl y que salió a la encomienda de buscar las burras que al papá de Saúl se le habían perdido, es decir, el criado busca burras, fue el que catapultó, por el medio del cual, por decirlo así, Dios conectó la vida de Saúl con su destino en Dios. Y escucha la actitud de este hombre, a pesar de ser el criado. En el verso 6 dice: él respondió, ¿sabes? A pesar de que era un anónimo, él tenía voz, él tenía voto. En el verso 8 dice: he aquí se halla en mi mano, esto daré al hombre de Dios para que declare nuestro camino. A pesar de que era solamente un siervo, él estaba involucrado de lleno en los planes de sus amos, de los hombres de renombre, por decirlo así. Él estaba involucrado, él estaba participativo, él no se sentía ajeno a las tareas y encomiendas que los hombres de renombre tenían. Él
participó en toda esta dinámica de poder buscar unas burras y acabar encontrando por medio del profeta Samuel al primer rey que Dios estableció en Israel, al rey Saúl. Entonces, cuando tú y yo no tenemos un renombre, cuando tú y yo no contamos con el respaldo de algo que suene espectacular, algo que suene apantallante, ¿sabes? Esto no debe de detenernos de sentirnos parte de los planes de Dios. ¿Cómo se llamaba el criado buscaburras? No lo sabemos. Estoy seguro que llegando al cielo lo sabremos, pero por lo menos aquí en la Biblia ni su nombre aparece. Su actitud era una actitud de participación, de interacción, de sentirse parte de la visión y de la tarea. ¿Cuánto nos hace falta, amada iglesia, tener esa actitud y esas características? Quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 2 y que vayas al verso 5. Éxodo capítulo 2. En el verso 5 nos habla de una mujer que yo le puse como título, la criada que sacó del río al libertador. Y en el contexto que ya conocemos, Moisés fue echado en una cesta en el río porque Faraón había decretado que todos los niños de los hebreos fueran matados, y sus papás lo escondieron, y ya cuando no pudieron esconderlo lo ponen en el río. Y una hija de Faraón, la hermana de Faraón, encuentra al niño. Pero escucha, en Éxodo 2, en el verso 5 dice lo siguiente: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseando sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Dice la palabra de Dios que una criada de la hermana de Faraón se mete al río y toma a aquel niño que había sido puesto ahí para salvar su vida, y que años, décadas después, este niño llegaría a ser el libertador de toda la nación de Israel, después de que Israel había estado 420 años como esclavos en Egipto. Aquel niño que fue sacado no por un ángel, no por un trueno, no por una oración de un hombre de renombre, fue sacado por una criada de Faraón que ni siquiera conocemos su nombre, que se mantiene en el anonimato. ¿Cómo se llamaba esta mujer? No dice. ¿Cuántos años tenía? No dice. ¿Cuántos reconocimientos recibió por ser aquella que sacó a aquel niño de aquel río, y que aquel niño terminó siendo el libertador de toda la nación? No creo que haya recibido alguno. No creo ni siquiera que muchos pensarían el día de hoy en ella. No creo que muchos estarían buscándole el día de hoy. En 1 de Samuel, capítulo 16, nos habla del criado al que yo titulé el criado descubre talentos. Y el contexto es que el rey Saúl estaba teniendo problemas muy serios, y él estaba siendo atormentado por un demonio, y él necesitaba alivio, él necesitaba algo desesperadamente. Y en el capítulo 16, verso 16, dice lo siguiente: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está
con él. La misma receta, la misma dosis que veíamos en la historia de Saúl. Un hombre que ni siquiera la Biblia nos da su nombre, que solamente lo llama criado, es el causante de que David termine conectado con Saúl, y de Saúl él es llevado a través de una historia muy interesante a ser el siguiente rey de Israel. Pero ¿quién lo descubrió? ¿A quién se le ocurrió la genial idea de que había un jovencito lleno de talento, que Dios estaba con él, que era obvio que ese jovencito era diferente? ¿Quién descubrió a ese talento que hasta el día de hoy sigue impactando a la iglesia? Un criado, del cual ni siquiera sabemos si le dieron una recompensa. Ni siquiera sabemos si el rey Saúl en su momento le dijo: oye, qué buena idea tuviste, cuando este chavo toca hay paz en mi alma, hay paz en mi vida, así que criado, como tú lo descubriste, tu nombre va a quedar escrito en la historia. Y la realidad es que no fue así. Pasó al anonimato, igual que los otros. No creo que muchos le consideremos, no creo que muchos, ni siquiera creo que alguna vez yo prediqué de él, o otros hayan predicado de él. Pero a pesar de ser un criado, dice que él respondió, que él dio su opinión, dio su punto de vista, dijo: yo he visto, yo tengo algo que aportar, una idea, yo tengo una probable solución. Y sabes, a pesar de no contar con un gran renombre, su intervención en la historia produjo un cambio. En Hechos capítulo 16 están los hermanos cazatalentos. En Hechos capítulo 16, Pablo está en su viaje, yendo a predicar el evangelio, a plantar iglesias, y el apóstol Pablo ya está en todo su trabajo, ya es un hombre reconocido. Pero dice en el capítulo 16 de los Hechos, en el verso 1 y 2: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahora, ¿cómo se llamaban los que recomendaron a Pablo, a aquel hombre, aquel joven, que sería el joven que recibiría la última carta que el apóstol Pablo escribiría en su vida unos años adelante? ¿Cómo se llaman estos hombres? No nos dice más que de dónde eran y que lo recomendaron, pero no nos dice sus familias, su linaje, no nos dice nada de ellos. Obviamente no nos dice su nombre, solamente los llama unos hermanos. Y unos hermanos, ahí en medio del anonimato, vieron a un joven con todas las cualidades para ser un acompañante idóneo para Pablo en sus viajes. Y esos hombres, de los cuales no tenemos más que simplemente la referencia de que unos hermanos, así los llama el Espíritu Santo en estos versos, unos hermanos, se les ocurrió la genial idea de que ese joven pudiera ser un buen colaborador, un buen hombre, alguien que formaría parte de una forma muy positiva en el equipo de Pablo. Y no les da ningún renombre. Es interesante todos estos ejemplos. Es interesante cuando tú analizas la Biblia un poco más a fondo y te pones a pensar ciertas cosas. Y sabes, es algo muy, muy impresionante para mí, porque esto no checa con la ideología que muchas veces el cristiano adopta, de que servir a Dios va acompañado de un gran nombre, de un renombre, de una gran fama, de una gran impresión. Y estamos viendo a través de la Biblia que eso
pareciera que a Dios ni le importa. Pareciera que a Dios ni es una prioridad para él, porque estamos viendo la intervención de personas en la historia que fue clave para lo que para el resultado que el día de hoy vivimos, y ni siquiera nos dan los nombres de esos personajes. ¿Sabes? Hay en el libro de Génesis, en el capítulo 24, la historia de un hombre que Dios lo llama criado a través de los versos que no vamos a leerlos todos, pero te voy a pedir que los anotes y que tú lo veas con calma, leas con calma esta historia. Y 24:1 dice lo siguiente: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y júrame por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Y Abraham le da la encomienda de ir a la tierra de la cual él salió, a encontrar de la parentela de Abraham una mujer para su hijo Isaac. Y hasta el verso 34 está la historia. Este hombre le hace un juramento, este siervo, este criado le hace un juramento a Abraham y le promete que irá a buscar una mujer para Isaac. Pero hasta el verso 34 nos narra la historia que él llega a la tierra de donde Abraham salió y encuentra a Rebeca. A través de unas circunstancias, él identifica, a través de una señal que le pide a Dios, él sabe que esa es la mujer que Dios tiene designada para Isaac. Habla con la muchacha, habla con sus papás, habla con el hermano, y finalmente él regresa con Rebeca, la prometida de Isaac, y ellos contraen matrimonio. Pero durante toda esa historia, Dios no nos da su nombre, simplemente lo llama el criado, el hombre. Cuando mejor le fue, lo llamó el hombre. Y dice, y el criado salió, y el criado fue, y el criado viajó, y el criado llegó, y lo llama simplemente el criado. No le da un renombre, a pesar de que su encomienda era tan importante para Abraham, el padre de la fe. Era tan importante la encomienda, pero sin embargo es interesante que la Biblia no nos da el nombre de ese criado. Solamente lo llama el criado y lo mantiene en un anonimato. Lo mantiene ahí sin dar muchas señales o características, o sin elogiarlo, o sin hablar mucho de él de una forma personal o más profunda. Simplemente lo llama así, el criado. Pero escucha, ¿no es este el mismo hombre a quien en Génesis 15:2 Abraham llama mayordomo, y su nombre era Eliezer y era damaseno? Pero llegas a este capítulo, al capítulo 24, y la Biblia simplemente lo llama el criado. Y sabes, a mí se me hace que pensamos muchas veces muy diferente de lo que piensa Dios. A mí se me hace que muchas veces el cristiano necesita entender las cosas, orar, pedir al Espíritu Santo, y que por medio de la palabra nos haga entender y comprender las cosas que realmente son importantes para Dios. Para nosotros, amada iglesia, sabes, muchas veces un renombre es muy importante, un reconocimiento es muy importante. Y yo no digo que no.
debemos, sobre todo los pastores, reconocer y agradecer a aquellas personas que colaboran juntamente con nosotros en la obra, y lo hacemos. Pero pregunto, amada iglesia, cuando se nos pasa o cuando a mí alguien no me reconoce, a lo mejor tú dices, no, pues es que el pastor, porque es el pastor, no necesita un reconocimiento. Te digo una cosa, yo también tengo esa debilidad. Y a veces uno trabaja, se esfuerza, preparas, te dedicas, y sabes, a veces no recibes un solo elogio. Una llamada de alguien diciendo, pastor, gracias porque usted se prepara para traernos una palabra, o gracias porque usted ora, o porque usted cuida, o porque usted hace. Y sabes, si basamos nuestra fe, nuestro caminar, nuestra pasión en ese tipo de cosas, flaquearemos y no podremos seguir edificando, no podemos seguir trabajando, nos encontraremos desmotivados. Y sabes, esto no quita de que ciertamente cuando alguien te reconoce se siente bien, te ayuda, te motiva, pero eso no debe de ser, escucha bien, no debe de ser un requisito para que yo siga dando todo lo que tengo para Dios y para su reino y para su pueblo. Porque si así fuera, estos hombres de los cuales acabamos de leer ya estarían, como te digo, no existirían en la historia. Y Dios tendría en su historia pura gente llena de reconocimientos, llena de renombre, llena de agradecimientos a su vida, de regalos, de diplomas, de todo tipo de cosas, porque entonces serían las cosas que sostendrían la característica, o que nos darían la característica de un hombre, una mujer que ha servido a Dios con todo su corazón. Pero ¿qué hay de los anónimos que han servido a Dios con todo su corazón y que Dios los ha usado de una forma poderosa para traer un cambio, para traer un avance a su reino, para catapultar, como te decía, a otros hombres que tal vez sí gozaron de renombre en su momento? Pero ¿qué hay de los anónimos? Y sabes, a ti, a mí, muchas veces nos ha tocado ser de los anónimos. Muchas veces nos ha tocado ser de los que se esfuerzan, se dedican, de los que hacen. Y muchas veces no viene un reconocimiento, no viene una gratitud. Hay mamás que se esfuerzan con todo en sus casas y no reciben muchos agradecimientos ni diplomas. Hay mamás que no recibieron un agradecimiento ni el domingo pasado, que fue Día de las Madres, a pesar de que son excelentes mamás dedicadas. Hay papás que se han dedicado a sacar sus familias adelante, y a sus hijos tal vez les cuesta dar gratitud. Hay hijos que se han dedicado a dar un esfuerzo para sus escuelas, y a los papás se nos ha olvidado darles un reconocimiento. Han pasado anónimos. Hay congregantes que hacen tantas cosas por una congregación, y gracias a ese anonimato y a ese trabajo anónimo que la gente realiza, finalmente todo el trabajo sale adelante. Y tú y yo hemos pasado por eso muchas veces, donde parece que nadie notó lo que hice, o nadie está notando lo que estoy haciendo. Y te repito, es bueno, es agradable cuando alguien reconoce lo que haces. Se siente bien y es necesario, y tenemos que honrar. La Biblia dice que tenemos que honrar a los que merecen esa honra. Tenemos que reconocer a los que merecen ese reconocimiento. Pero escucha bien, tú y yo tenemos que estar preparados, porque de cuando en cuando nos tocará ser anónimos. De cuando en cuando nos tocará trabajar, esforzarnos. Tal vez en tu trabajo has dado todo y no has recibido nada. Tal vez en tu familia has dado todo, no has recibido mucho. Tal vez en la iglesia. Pero escucha bien, tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Y te voy a pedir que me acompañes a 1 Corintios,
y que vayas al capítulo 4 y que te posiciones en el verso 1 de 1 Corintios. Porque tenemos que ver esto como Dios lo ve, porque si no nos vamos a desanimar. Porque si no, a la primera que no nos den una palmada, un reconocimiento, un diploma, estaremos tirados y dejaremos de reedificar y no haremos lo que hicieron los tecoitas que se involucraron de lleno en la obra, aunque no tenían un renombre que los representara. Y en 1 Corintios capítulo 4, en el verso 1 al 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, escucha bien lo que dice la palabra, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Escucha, iglesia, lo que está diciendo la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que puede ser que yo pase toda esta vida como un anónimo, trabajando para Dios, sirviendo a su pueblo, sirviendo a la sociedad, sirviendo, predicando, y tal vez yo nunca voy a ser sonado en las naciones, y tal vez nadie sabrá quién soy yo más allá de estas cuatro paredes. Pero llegará el día en que todo eso será reconocido por Dios. Llegará el día en la eternidad donde todas esas cosas anónimas, esas oraciones anónimas, esos llantos anónimos, donde nadie se dio cuenta que lloraste por la salvación de alguien, que doblaste tu rodilla para interceder por la iglesia, que diste a alguien y nadie lo notó y nadie se dio cuenta, que apoyaste, que serviste, que te desgastaste por alguien y ese alguien no lo valoró y no lo atesoró y tal vez hasta te pagó mal. Todo eso, ¿sabes? Está registrado en la eternidad. Y Dios te reconocerá todo eso, aunque tal vez pareciera que no te fue dado un renombre como a otros. Amada iglesia, no nos dejemos engañar por esa farándula, no nos dejemos engañar por esa pirotecnia espiritual de la cual algunos creen que por tener un renombre ya tienen un ministerio exitoso o una vida cristiana exitosa, y cuando voltean y ven a alguien que simplemente ora en lo secreto, que simplemente da en lo secreto, que simplemente llora en lo secreto, o que sin anunciar, sin hacer tanta bulla, va a la casa de un hermano porque Dios le habló y le dijo: ve, llévale algo de comer porque no tiene, ve, ayúdale con algo, ve, anímalo, y fue sin tener que anunciarlo en las redes sociales. Dios está registrando todas esas cosas en la historia. Y aunque tal vez pudiésemos sonar como el criado que fue
y predicó, el criado que fue y ayudó, el criado que fue y visitó el anexo y compartió la palabra de Dios. Sabes, hay dos hermanos de esta congregación que se me acercaron y me dijeron: pastor, estoy yendo a compartir a un anexo y a mí me dio tanto gusto. ¿Por qué? Porque no necesitan un título, no necesitan la aprobación. Sí necesitan estar dentro de un orden y de una autoridad, es correcto, pero como lo están, entonces dentro de ese orden y de esa autoridad tienen toda la libertad para ir como siervos del Dios Altísimo y dar a los hambrientos el pan de vida, la palabra, dar de gracia lo que por gracia recibieron. Y sabes, no van a sonar trompetas cada vez que ellos salgan de ese anexo. No van a sonar trompetas, no van a tomar fotografías cuando ellos salgan de ese hospital porque fueron a orar por un enfermo y ese enfermo se sanó. No hubo un video, no hubo testigos tal vez, no hubo fotografías. Y el hermanito fulano de tal, la hermanita fulana de tal, el pastorcito fulano de tal, seguirá tal vez toda la vida siendo el hermanito, siendo la hermanita, siendo el pastorcito. Y no gozará del renombre que muchos creen que se debe de gozar. Y no digo que alguien que es conocido está mal. No, hay siervos de Dios que son conocidos. Dios los llamó a eso, a que su nombre fuera conocido en medio de la gloria de Dios. Y qué bueno, y hay hombres, mujeres de Dios que están haciendo el día de hoy cosas para Dios de una forma correcta, y que a través de hacer las cosas y con buenas intenciones y dentro de un orden y dentro de una autoridad correcta, sus nombres empiezan a ser conocidos. No estoy diciendo que el que un hombre, un nombre sea conocido en la sociedad esté mal. Lo que estoy diciendo, iglesia, es que es algo que parece que a Dios no le importa. Parece ser que finalmente es como si Dios dijera: yo sé lo que tú haces por mí. Yo sé lo que tú haces por mí, iglesia. Yo sé lo que tú haces por tus hijos. Yo sé lo que tú haces por tus padres. Yo sé lo que tú haces por tu patrón. Yo sé lo que tú haces por tu trabajo. Yo sé lo que tú haces por tu esposa, por tu esposo. Y todo eso está guardado en el corazón de Dios. Y aquel gran día, escucha bien, no solamente entraremos en su presencia salvos de la ira de Dios, salvos del infierno, sino que entraremos en esa relación abierta, ya sin esa relación plena. Y en determinado momento Dios reconocerá todo el esfuerzo que hemos hecho en esta vida, aunque nadie lo haya reconocido. ¿Sabes? La persona que a mí me predicó la palabra de Dios, un amigo mío, que me contaba las historias de la Biblia, y que yo era tan renuente al conocimiento de Dios y de la palabra, pero él, por medio de oración, de ayuno, por medio de ese amor y esa amistad que me brindó, de esa paciencia a pesar de mi rechazo, él poco a poco me fue envolviendo en la palabra de Dios y me fue haciendo interesante. Me contaba las historias de la Biblia y yo iba a su casa y él a propósito me dejaba a media historia y me decía: mañana le seguimos, mañana te termino de platicar. Te digo una cosa, no le dieron un diploma por haberme compartido la palabra. Nunca lo vi entrar a la iglesia donde finalmente él me llevó. Nunca lo vi que lo hayan puesto de pie diciendo: oh, el hermano fulano de tal trajo a Alejandro Serrano y aquí él recibió a Cristo, así que démosle un aplauso y un honor y un reconocimiento al hermanito fulano de tal porque hizo tal obra. Pero escucha bien, aunque tal vez nadie lo notó, aunque tal vez nadie se acuerda, todo el trabajo, toda la fe, toda la oración que este hombre le echó ahí en las rodillas, delante de Dios, delante del trono de Dios, aunque nadie se acordara, aunque yo mismo no lo reconociera,
Dios sí lo reconoce. Y estoy seguro que en el día final Él le dirá: yo estaba, amigo, yo estaba, hijo, cuando tú me suplicabas por la vida de este hombre. Yo estaba ahí cuando tú ayunabas, aunque nadie más estaba, mi espíritu estaba ahí cuando tú lo hacías. Y ese hombre recibirá la alabanza que se merece por la obra que hizo, que afectó mi vida de una forma que me llevó a la eternidad. Amada iglesia, no nos desanimemos. Quiero dedicar esta predicación a esos hombres y mujeres anónimos que han caminado juntamente conmigo en esta generación, no solamente de esta iglesia, sino de otras congregaciones, sino de otros ministerios. Gente que ha dado su corazón, ha dado su tiempo, ha dado todo lo que tiene, ha dado su paciencia, y que sin embargo pareciera que han pasado desapercibidos en medio de todo ese trabajo. Quiero animar a esa gente. Quiero animarme a mí mismo cuando me encuentro o me siento en esa condición. Quiero animar a todos los que están animados y a los que están desanimados a que se levanten y continuemos hasta el día final, hasta este día que habla 1 Corintios capítulo 4 verso 1 al 5, hasta ese día donde recibiremos de Dios nuestra alabanza. Yo te puedo aplaudir y estaría chido, pero ¿te imaginas que Dios te aplauda? Que Dios te diga: hijo, me encantó lo que hiciste aquel día. Me encantó la forma en que diste, me encantó la forma en que lloraste por un alma, me encantó la forma en que predicaste el evangelio en aquel lugar donde no estaban más que tú y esa persona, en aquel camión, en aquella calle, en aquel día. Yo no sé tú, pero yo prefiero eso que toda la alabanza del mundo. Yo prefiero eso a tener un gran renombre en esta vida. Amada iglesia, quiero animarte una vez más. Y quiero que el día que lleguemos aquí una vez más a congregarnos, lleguemos con todo. Lleguemos entendiendo eso. Daré mi vida por Dios, daré mi vida por su iglesia, daré mi vida por su obra, por su reino. Y si nadie me aplaude, yo seguiré reconstruyendo, porque soy un hombre, una mujer llena de alegría, y porque soy un hombre y una mujer que tengo palabra. Y como le he dicho a Dios que le serviré toda mi vida, no me importa si llego a tener un renombre o el respaldo de un renombre, le daré todo lo que le he prometido dar. Amada iglesia, quiero terminar con una oración. Quiero orar por ti, por mí. Quiero orar por esta congregación. Quiero orar por cada creyente para que no nos desanimemos y que este tiempo sea un tiempo donde viene el fuego de Dios. Te voy a pedir que inclines tu rostro. Padre Dios, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado el día de hoy. Te doy gracias porque tú eres fiel. Te doy gracias, Padre, porque aunque nuestro nombre es pequeño, nuestro nombre es anónimo, nuestra vida tal vez muchas veces carece de esa fortaleza y esa extravagancia que tienen tal vez otros. Te doy gracias porque aún así tus ojos están puestos sobre nuestra vida, sobre cada uno de nosotros. Y te doy gracias, Padre, porque aunque nadie pudiera ver nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, aunque nadie pudiese ver, Señor, lo que solamente tú ves en lo secreto, nuestro llanto, nuestro dolor, nuestro trabajo, aunque nadie, Padre, lo reconociera en esta vida, Padre, gracias te damos, gracias te doy, porque en aquel día, Padre, todo eso será manifiesto. Padre, quiero agradecerte por mis hermanos de esta congregación. Quiero agradecerte por las familias de esta congregación que tú has traído a este lugar. Y Padre, quiero pedirte que tú les bendigas,
que tú les cubras, que tú les sostengas, que tú les guardes en este tiempo difícil. Y te quiero pedir, Padre, que esta verdad, esta palabra, esta realidad que hemos estudiado el día de hoy esté muy presente en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a caminar en tu gozo, a caminar, Padre, siendo hombres y mujeres determinados a hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Ayúdanos a ser edificadores, aunque seamos anónimos, Padre, pero que finalmente edificadores, que aportan, que hacen avanzar tu reino, y que en aquel día final, Padre, todo esto tú lo alabarás y tú lo reconocerás. Padre, yo los bendigo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, pues muchas gracias una vez más por haber estado aquí. Recibe un saludo de todo el equipo de trabajo que estamos aquí en esta labor, y recibe un abrazo de los líderes, recibe un fuerte abrazo también de mi familia, y espero verte aquí la próxima semana. Dios te bendiga.